Y esta mañana está con nosotros René Nájera, él es socio de estrategia, riesgos y transacciones en Deloitte México. René, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, bien, ¿tú? Muy bien, con gusto de saludarte. Oye, hoy nos propones un tema interesante, reimaginando el futuro de los controles. Y comienzo por preguntarte en este título, ¿a qué nos referimos o cómo contarle al público controles, obviamente dentro de las empresas? Sí, claro. Fíjate que creo que la analogía más simple que puedo encontrar para explicar este tema del control y del control interno, pues es en nuestro día a día, ¿no? En nuestras casas. Pensemos hace varios años en donde de repente salíamos de casa y si teníamos la percepción que olvidábamos algo en la casa, por ejemplo, habíamos dejado la puerta del garaje abierta o bien la puerta principal abierta, pues regresábamos con la duda y apurados de si alguien se podía meter, que nos robaran la casa. Digamos que el control son esas medidas que toma una organización para cubrirse de los riesgos y que todos nosotros en el día a día también tomamos para poder pues mitigar esos riesgos, que no nos roben, tener salud, cumplir con todo lo que tengamos que cumplir. Entonces, es exactamente lo mismo en una organización. Entonces, en este contexto, un poquito de lo que quisiera conversar contigo, Rodrigo, es cómo ha evolucionado este tema de los controles, pero existen porque hay un riesgo detrás. Entonces, un poquito ese es el principio en este tema del control, estimado Rodrigo. Claro, y como bien, siguiendo tu metáfora, pues ahora hay chapas electrónicas, las puedes controlar desde el teléfono, etcétera. Es decir, y creo que ahí viene el planteamiento, ¿no? No puedes seguir utilizando controles como si vivieras en 1980, cuando ya puedes tener nuevas formas de eficiencia y sobre todo también cambiar la cultura, ¿no? Que eso se vuelve significativo. Sí, justamente pensemos y siguiendo un poco con esta analogía, pues que en una casa viven varias personas, entonces si solamente una persona se preocupa por el control, por mantener todo en orden, no tener riesgo, mantener la casa protegida, ahorrar energía, pero todas las demás personas de la casa no se preocupan por ello, entonces probablemente no funcionen bien las medidas que se adopten. Y creo que tocaste dos temas importantes, ¿no? La gente, que ya trasladándolo al ámbito de los negocios y de las empresas, pues al final siempre decimos que cada uno en las organizaciones son los que la protegen. No puede solamente ser del interés, pues, de los accionistas, de los dueños, del liderazgo de la organización, poder proteger a la organización, poder proteger su reputación, poder estar en cumplimiento. Entonces, ese es un poco el tema del control y creo que ha habido una evolución importante a partir de dos acontecimientos, Rodrigo. Recordarás allá en los años principios de los 2000 con el caso de Enron, que a partir de ahí surgió la ley Sarbanes-Oxley, donde hubo mucho control. Después hubo otro evento, otro suceso, que fue la crisis del 2009 en donde también hubo mucha vigilancia y se voltearon a ver sobre cuáles eran los controles internos que tenían las compañías. Entonces son dos parteaguas que en el ámbito de los negocios han hecho que este tema de control haya sido vigilado, inspeccionado, Rodrigo, y pues tienen que evolucionar. Sí, eso es fundamental. Y la otra parte, hay una dimensión en donde desde ciertas áreas de las empresas, sobre todo las que son de gran crecimiento, pues se percibe también la parte de los controles como un freno, ¿no? A lo mejor siguiendo la metáfora, ya que estamos en ella, es como esas casas que tienen 8 chapas, ¿no? Entonces salir, entrar, se vuelve complicado, se vuelve toda una epopeya y al mismo tiempo, quién sabe necesariamente son eficientes o si son requeridas porque a lo mejor estás en un fraccionamiento con 3 cinturones de seguridad, ¿no? Es decir, concéntricos. ¿Cómo entender también esa otra parte en donde los controles no se conviertan en un freno para la firma? Sí, fíjate que qué bueno que mencionaste este tema de los frenos. También a veces decimos, o hago esta pregunta a algunos de la gente con la que toco este tema, es, ¿qué es lo que, por ejemplo, a un coche de Fórmula 1 le permite ir más rápido? Todo el mundo responde, no, pues el motor, El la piloto. aerodinámica, Exacto. ¿no? Entonces el piloto, por supuesto que cuenta, pero lo que siempre platico a este respecto es que lo que le permite ir a un auto de Fórmula 1 con mayor velocidad son los frenos. ¿Por qué los frenos? Porque al tener unos buenos frenos le dan la confianza al piloto, al ingeniero,
de que efectivamente va a poder reducir la velocidad cuando la tenga que reducir, pero sin comprometer el resultado, que es ganar la carrera. Entonces, pasando a esa otra analogía, que ya te diste cuenta que me gustan estas analogías, y las que tú haces también son muy buenas en el ámbito empresarial. Creo que hoy en día se trata de poder encontrar el balance, de tener el control adecuado, sin ponerle trabas y sin convertir a una organización en una organización burocrática. ¿Y cuál es la clave de esto? Tal vez la gran pregunta, Rodrigo. La clave es el riesgo. ¿Qué es lo que debemos de controlar? Pues primero hay que identificar en dónde están los principales riesgos en la organización para sobre esa base, pues colocar los controles donde haga sentido. Entonces, creo que el tema va mucho por ahí, estimado Rodrigo. Claro. ¿Cuál identificas como la fórmula para entender este balance entre el riesgo, los controles que sean eficaces pero que no frenen y al mismo tiempo que sean ágiles, porque hoy la tecnología nos permite formas menos más armoniosas, digamos, en términos de estos controles, ¿no? Porque hay una posibilidad de monitorear de maneras que antes no existían, ahora que referías el caso de Enron, o en el caso quizás de la crisis 2008-2009, pues tenía que ver justamente, ahí ya no diría de controles necesariamente externos pensando en la parte tecnológica, sino de el diseño estructural de los incentivos, dónde estaban y cómo se daban, ¿no? Porque había un incentivo por ejemplo, los famosos DBOs, CDOs, Collateral Debt Obligations, en donde eran de una sofisticación, pero estaban los incentivos de generar dinero para ponerlos en el mercado sin entender necesariamente cuál era el riesgo de los mismos, una regulación relativamente laxa que le interesaba no enfriar a un mercado, como siempre le puede interesar a un regulador. En fin, es complejo, ¿no? Finalmente, estas dos dimensiones, la de las herramientas y la de cómo están cruzados y diseñados los incentivos al interior de una organización. Sí, fíjate, Rodrigo, este tema, tú lo has dicho muy bien, es muy complejo. Y más que hablar de una fórmula, ¿no? O una receta, es todo un ecosistema en donde tiene que observarse la regulación, ¿no? La regulación muchas veces ayuda, pensemos en sectores, ayuda o no tanto, ¿no? O sea, porque, y me explico, ¿no? Ayuda porque la misma regulación, pues, te obliga a aplicar ciertos controles para dar cumplimiento, pero no ayuda en el sentido de que si las organizaciones adoptan un enfoque únicamente de cumplimiento regulatorio, probablemente los controles que adopten sean bajo un enfoque de checklist, ¿no? Hago lo mínimo necesario para poder cumplir y realmente me pierdo la oportunidad de ver cómo es que eso me ayuda a proteger mi organización. Hablaste de un tema importante, los incentivos, que tiene que ver o lo ligo con la ética empresarial. Entonces ya tenemos dos componentes, ¿no? El componente regulatorio, o sea, las normas que nos impone la industria en donde operamos, pero también las normas que internamente la organización establece y que hay que cumplir y que hay que vigilar su cumplimiento. Después está la ética empresarial, cómo es que me aseguro de tener valores éticos compartidos a lo largo de la organización, porque desde ese punto de vista, pues la gente va a prevenir la comisión de, pues, de actos que no, que salen fuera de esos valores éticos. Y por otro lado, también está muy relacionado con no poner este freno o sí poner este freno, pero para ir más rápido, tiene que ver el ligar los controles con el rendimiento de la organización, con los indicadores, con los KPIs. Y después está la tecnología, cómo simplificarlo. Entonces, si te das cuenta, hay varias variables que entran dentro de establecer un ecosistema de control eficiente, que sea simple, que a la vez pueda monitorear. Entonces, eso es un tema que da para mucho. Da para mucho y por eso, René, tengo que hacer un corte, pero te pido que te mantengas en esta videollamada para seguir hablando de pues del tema de los controles y sobre todo cómo pensarlos hacia adelante para tener esta agilidad y al mismo tiempo atajar los riesgos a los que se enfrenta una organización. Esta mañana está con nosotros René Nájera, él es socio de Estrategia Riesgos Transacciones en Deloitte México. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Imagen Empresarial. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros René Nájera, socio de Estrategia, Riesgos y Transacciones en Deloitte México. Estamos hablando de pues este tema, reimaginando el futuro de los controles al interior de las empresas. Y menciona, René, que hay 3 habilitadores, lo hablamos a lo largo del bloque pasado,
pues la tecnología, los datos, la cultura como un segundo elemento, bueno, la capacidad obviamente, y los incentivos. Y luego, ¿cuáles serían, digamos, las conclusiones? ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer las empresas? Sí, fíjate que yo creo que todo tiene que ver con tres puntos, ¿no? O sea, el control, cómo simplificarlo. Te hablaba yo de aquella época donde surgió todo este delirio, paranoia por el control, en donde tenías mejor control dependiendo de qué tantos controles tenías documentados. Y la verdad es que las empresas se han dado cuenta que hoy en día lo que necesitan es responder ágilmente ante este entorno cambiante. Entonces, principalmente tiene que ver con agilizar. Algo que están haciendo las organizaciones y que me parece que es el camino correcto es revisar su marco de control, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tantos están utilizando, por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial? Para poder tener un monitoreo y un control mucho más ágil, ¿no? En donde realmente el tiempo de las personas se dedique a tareas más valiosas de análisis, tal vez por excepciones, a simplemente estar vigilando, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mucho este tema del control, el simplificarlo, incluso para aquellas organizaciones que tienen diferentes unidades de negocio, cómo armonizarlo, ¿no? Porque de repente hay muchos temas que se pueden centralizar, por ejemplo, la ciberseguridad, por ejemplo, el cumplimiento, ahora los temas ambientales, sociales y de gobernanza, los famosos ASG, también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo más eficiente? Revisar estos marcos de control que tienen las organizaciones, revisar qué tanto el tono desde arriba y la cultura está promoviendo que gestionen los riesgos y que haya una responsabilidad por parte pues de la primera línea de defensa, que es el negocio, las unidades, las áreas, los que están en el día a día, porque en realidad ellos son los expertos pues en sus temas, ¿no? En el riesgo, y son los primeros que tienen que estar alzando la mano en caso de que haya controles que no están funcionando. Sí, y luego también es bien interesante lo que mencionabas en términos de la cultura. Y pienso en dos enfoques. Uno, pues caso de estudio el de Netflix, que por cierto parecería que estaba, o digamos, trascendió que estaban haciendo ajustes internos, pero que decían, por principio nosotros contratamos adultos y los adultos pueden tomar decisiones responsables en cuanto a sus gastos de viaje, por ejemplo. Y entonces tenían poco control ahí, porque además desperdicias muchos recursos estando verificando, mándame el ticket, no sé qué, no, estas cosas. Uy, te gastaste 5 pesos de más, qué problema. Cuando el sentido común lo resuelve si tienes a la persona adecuada, ¿no? Y en este libro que escribe Reed Hastings, el fundador, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, No Rules Rule at Netflix o algo por el estilo, o sea, no, ninguna regla impera en Netflix o algo así, pues menciona él cómo, pues sí, evidentemente habrá quien cuando va de viaje pues se pide la botella de vino más cara, pero eso va a ocurrir una vez, porque a la segunda vez probablemente va a detonar alguna alarma, hablando de la tecnología, y a partir de ahí pues sería muy penoso para una persona de alto desempeño, que es la idea, digamos, de este tipo de organizaciones, pero no necesariamente es aplicado a todos. Por eso mencionabas muy bien que no hay fórmulas universales, digamos, para este tema del control, porque cada empresa tiene, primero, culturas distintas, pero sobre todo riesgos muy diferenciados, y eso es importante considerarlo. Pero lo otro que también es que a veces, cómo evitar que la compañía trabaje para el proceso de control, ¿no? Que eso también es interesante, es decir, la burocracia por la burocracia misma. Y al final las compañías, pues a través de un producto o servicio, buscan generar más valor. Ese es el objetivo central. Obviamente, para ello el consumidor tiene que estar en el centro de la ecuación, pero pues sí tienes que atajar riesgos, porque, por ejemplo, en el sector de la seguridad es los que, digamos, evalúan el riesgo de una prima otorgada, pues es importante tener en el diseño pesos y contrapesos, ¿no? Porque el vendedor quiere vender, pero a lo mejor en ese afán de vender se evalúa mal el riesgo y luego tienes una póliza pues no necesariamente solvente en términos de ello. Para poner un ejemplo muy explícito, pero que se reproduce de distintas formas en las organizaciones en México y en el mundo. Sí, no, correcto. Yo creo que el tema de control tiene que ir muy asociado al desempeño de la organización. No, no olvidemos, y lo dijiste muy bien, que el objetivo de las organizaciones no es el control.
el objetivo pues, es lograr resultados, ¿no? Darle valor a los accionistas y a las partes interesadas. Entonces yo creo que eso no se nos debe de olvidar, que el objetivo no es el poner control o el control por sí mismo, sino más bien cómo me aseguro que esos controles me van a ayudar a lograr los objetivos. Y me alegra que pusiste el ejemplo a lo mejor desde una perspectiva comercial, porque muchas veces en las organizaciones, desde los equipos comerciales, los que están muy enfocados en el mercado, en hacer crecer la organización, son los que habitualmente pudieran tener más aversión, ¿no? Al control, porque pudiera verse como algo que les impide lograr sus objetivos. Y me parece que parte de la transformación del control y de este futuro que hablamos de los controles tiene que ver con transformarlo hacia una visión positiva. Cómo es que más bien el control, más allá de ser un freno, me va a ayudar a poder lograr los objetivos, ¿no? Y poder vender bien, sin riesgo, que el día de mañana no se me regrese porque por haber vendido algo, sabes que pues, es un producto defectuoso, no establecí los términos contractuales adecuados con el cliente y el día de mañana pues voy a tener problemas. Entonces, es un poco también darle la vuelta a esa visión positiva sobre el tema del control. Pues clave. René, muchas gracias. Un tema muy, muy interesante. Gracias a ti, Rodrigo. Gusto saludarte como siempre. Qué Que gusto. tengas buen día. Ahí Hasta escuchamos luego. a René Nájera, al socio de estrategia, riesgos y transacciones en Deloitte México.